Cuando guste. Bien, bueno, nos encontramos en esta reunión para que María defienda su tesis de posgrado para obtener el título de magíster en producción animal de la Universidad de Buenos Aires. Ella es médica veterinaria y la acompañaron en su tesis de posgrado como comité de tesis en el rol de director Bernardo Iglesias, médico veterinario también, y como codirector Gustavo Jaurena, ingeniero agrónomo, y como consejero de estudios Vicente Santos Ledur. Eh, Habiendo completado el staff que te acompañó en el comité de tesis, presentamos, mejor dicho, a los jurados que van a eh, evaluar que ya evaluaron el escrito y que te van a escuchar en la defensa, a la médica veterinaria Susana Gil y a las ingenieras zootecnistas Sonia Moisá y María Zimmerman. Bueno, para todos un muy buen momento. María, éxitos y a pesar de los nervios hay que disfrutar el momento. Adelante. Bueno, Marisa, muchísimas gracias. Bueno, voy a empezar a presentar ahora entonces. Bueno, buen día a todos. Muchísimas gracias a los que están del otro lado acompañándome, a mi familia, a mis amigos que me acompañaron desde el primer momento. Quiero agradecerle a la Escuela para Graduados esta oportunidad que nos dan a los tesistas para poder defender nuestras tesis de manera virtual y poder culminar así con nuestro proceso de formación. Este trabajo se titula Evaluación nutricional de burlanda seca de maíz en crecimiento y terminación de cerdos. Como ya mencionó Marisa, el comité consejero estuvo conformado por Bernardo Iglesias como mi director, Gustavo Jaurena como mi codirector y Vicente Santos Ledur como mi consejero de estudios. El jurado de tesis está conformado por Susana Gil, María Zimmerman y Sonia Moisá, a quienes agradezco nuevamente por todos los aportes que hicieron que esta tesis fuera de mejor calidad. Bueno, a modo de hoja de ruta, el orden de contenidos que vamos a ir abordando sigue este orden. Primero una introducción, luego pasaremos a la sección de materiales y métodos, después pasaremos a los resultados y a la discusión, y por último a las conclusiones que se desprendieron de este trabajo. A modo introductorio, según un informe de la Agencia para la Alimentación y Agricultura en el 2017, del total de carnes consumidas a nivel mundial, más del 36% corresponde a carne porcina. Sin embargo, el mercado argentino de carnes guarda diferencias en relación al mercado internacional. Argentina es un país que se ha caracterizado históricamente por ser un gran consumidor de carne bovina. Sin embargo, la actividad porcina ha crecido sostenidamente durante los últimos 20 años, alrededor de un 10% interanual. Esto no solamente se vio reflejado en un aumento del stock y un aumento de las cabezas faenadas, sino también en el consumo interno, el cual se duplicó en los últimos 10 años. Este consumo interno, este aumento del consumo interno se cree que puede haber sido por un encarecimiento relativo de la carne bovina, pero también es verdad que hubo un cambio en la percepción por parte de los consumidores de las características de la carne de cerdo. A su vez, no solo aumentó la cantidad de kilos totales consumidos por habitante por año, sino que la composición en este consumo ha cambiado notablemente. Antes, la mayoría de lo que se consumía del cerdo era embutido y hoy en día la mayor parte corresponde a cortes de carne fresca. La producción porcina se caracteriza porque dentro de sus costos de producción, la alimentación es uno de los que representa entre el 50 y el 80% de los costos totales. Por lo tanto, la alimentación va a influir directamente sobre la eficiencia de producción. Históricamente los cerdos fueron alimentados siempre en base a dietas elaboradas con dos macroingredientes, el maíz y la soja. El maíz
y las hojas se complementan nutricionalmente, ya que el maíz aporta la parte energética en forma de almidón y los aminoácidos azufrados, y la soja aporta lo que son los otros aminoácidos y muy importantes como la lisina y el triptófano. Sin embargo, estas materias primas son commodities y están sujetas permanentemente a cambios en el contexto internacional. Por lo tanto, sufren de fluctuaciones permanentes e importantes de precio. Al momento de la escritura de esta tesis se analizó la variación de precio entre octubre del 2017 y 2018, pero bueno, para la presentación de hoy me pareció pertinente continuar la gráfica hasta octubre de este año para mostrar cómo sigue la tendencia y cada vez es peor las fluctuaciones de precio. En este escenario surge la necesidad de buscar ingredientes alternativos, no solamente para, en el mejor de los casos, abaratar costos en las formulaciones de los cerdos, sino también para contar con un abanico más amplio de ingredientes a la hora de poder formular. En este contexto surge la burlanda seca de maíz o los granos de destilería secos consolubles, que se conocen como DDGS por sus siglas en inglés. Estos son el principal coproductos de plantas elaboradoras de bioetanol a partir de la molienda seca de maíz. Si bien del procesamiento se obtienen húmedos con un 65% de humedad, y este tipo de coproductos fue evaluado más que nada para la alimentación de rumiantes, luego, a través de un secado, se puede llegar a reducir la humedad hasta un 10%, y estos son los DDGS que en líneas generales se utilizan para la alimentación de monogástricos. Bueno, en nuestro país, la producción nacional de bioetanol comenzó siendo pura y exclusivamente a partir de caña de azúcar, pero en el 2016, a partir de la sanción de la ley de biocombustibles, donde se exigió un aumento en el porcentaje de corte de bioetanol en las naftas, aumentó la demanda de este biocombustible y comenzaron a utilizarse como sustrato los granos de maíz. Ya para el 2016, el 55% del total de bioetanol producido a nivel nacional provenía de plantas elaboradoras a partir de la molienda seca de maíz, generándose, además, este coproducto que alcanzaba en ese momento 370.000 toneladas que estaban disponibles en el mercado. Esta tendencia continúa hoy en día, como se ve en el gráfico, en el 2018 la cantidad de coproducto generado ya casi llegaba a las 500.000 toneladas, y esta tendencia también continúa en crecimiento. Este coproducto ha sido ampliamente estudiado en las últimas décadas por investigadores en Estados Unidos. Estados Unidos es el principal productor de bioetanol en el mundo. Y bueno, Stein y Jurson en una revisión que hicieron, en más de 25 trabajos, llegaron a la conclusión de que en promedio estos DDGS aportan entre 27 y 31% de proteína bruta, de 10 a 13% de extracto etéreo, 9 y 16% de fibra detergente ácido y 31 a 40% de fibra detergente neutro. También el aporte energético es muy importante y es muy similar al del maíz. Aporta 4.140 kilocalorías por kilogramo de materia seca de energía digestible, cuando el maíz, por su parte, aporta 4.088 kilocalorías por kilogramo. Por lo tanto, es muy similar. En energía metabolizable, la burlanda está en 3.897 y el maíz en 3.898. Sin embargo, la limitante más importante cuando queremos incorporar estos coproductos a las dietas para cerdos o para cualquier animal es su amplia variación en composición y calidad nutricional. Se pueden distinguir las fuentes de variación que son inherentes al maíz, empleado para la elaboración, y las propias al procesamiento. Dentro de las fuentes de variación propias del maíz, encontramos lo que es la línea genética. Dependiendo del híbrido de maíz que se utilice para la elaboración de bioetanol, va a variar la proporción amilosa-amilopectina. Esta proporción amilosa-amilopectina está muy ligada al éxito de la fermentación del almidón. A mayor proporción de amilosa presente en el grano, va a disminuir la eficiencia de fermentación del almidón, y esto va a repercutir también sobre las características del DDGS obtenido. También se enumera la fecha de siembra y de cosecha del maíz.
Dentro de las fuentes de variación propias al procesamiento, encontramos el tipo de tecnología empleada. En Argentina existen solo plantas de molienda seca de maíz, pero bueno, también existen las plantas de molienda húmeda en otras partes del mundo. El grano de molienda, la molienda es uno de los primeros pasos dentro de la producción de bioetanol y tiene como objetivo disminuir la partícula del maíz para aumentar la superficie de acción de las enzimas para luego eficientizar la fermentación del almidón por parte de las levaduras. En este punto, a mayor grado de molienda del maíz, mayor eficiencia en la fermentación del almidón. La extracción de aceite es una técnica que se está empleando en los últimos años en Estados Unidos, y esta extracción puede hacerse por solvente orgánico o puede ser a través de una extrusión mecánica. Puede hacerse a priori sobre el grano antes de que ingrese al proceso o a posteriori sobre el DDGS. Lo que esto genera es un nuevo, digamos, coproducto que ya está listado en el NRC 2012 como DDGS modificados, y a diferencia de los DDGS tradicionales, que están en un 10% de extracto etéreo, estos se encuentran entre un 6 a un 9% de extracto etéreo. El secado es una de las etapas que más va a influir sobre no solo la cantidad de proteínas presentes en el DDGS, sino también sobre la digestibilidad de los aminoácidos. En este punto es importante destacar que la lisina, que es el primer aminoácido limitante para la especie porcina, es el más susceptible a sufrir daños por sobrecalentamiento o calentamiento prolongado. Al respecto, un investigador que ha investigado esto en profundidad propone una relación lisina-proteína bruta que debe ser mayor a 2,80 para garantizar que esta calidad del DDGS es óptima. Por último, el tamaño de la partícula del DDGS está muy ligado a lo que es la digestibilidad de la energía, y esto fue estudiado en profundidad por Liu en el 2012, quien llegó a la conclusión de que cada 25 micras que decrece la partícula de DDGS aumenta la energía metabolizable en 13,46 kilocalorías. Bueno, los DDGS no solamente fueron caracterizados, digamos, del perfil nutricional, sino también se evaluó los efectos de la incorporación en las dietas para cerdos. Se evaluaron en distintas categorías y en distintos niveles de inclusión. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es en la categoría de crecimiento y terminación. Hasta un 20% de inclusión, en general la bibliografía no reporta una disminución en la performance, pero ya cuando revisamos trabajos con un 30% de DDGS, los resultados son contradictorios. Hay investigadores que no reportan efectos sobre la performance, pero hay otros, como Su en el 2007, que reportaron una reducción en el consumo medio diario de alimentos, y otros autores que también destacan una reducción en la ganancia diaria de peso. Y Gaines en el 2007, bueno, encontró una mejora en la conversión alimenticia. Como verán, los resultados son bastante inconsistentes. Bueno, por lo anteriormente dicho, y como en nuestro país no había información validada sobre las características nutricionales del DDGS producido a nivel nacional, el objetivo general de este estudio fue contribuir a la caracterización nutricional de un DDGS producido a nivel local, para después contar con información para formular dietas para cerdos. El DDGS utilizado provino de la empresa Acabio. Esta empresa aplica una tecnología estadounidense para todo el proceso y también hace controles tanto sobre el maíz que ingresa como el DDGS que sale. De los objetivos generales se desprendieron los específicos, que se dividieron en dos etapas de investigación. Los primeros dos objetivos específicos corresponden a una primera parte de la investigación, donde se determinó el perfil químico, se determinó la energía digestible y se calculó la concentración de energía metabolizable. También se evaluó el aporte de aminoácidos en los DDGS, tanto en concentración total como los digestibles.
En una segunda etapa de investigación se hizo una prueba de validación donde se midió la respuesta productiva de cerdos en crecimiento y terminación, alimentados con diferentes niveles de inclusión del coproducto en las dietas. Se eligió los niveles 0, 15, 30 y 45 porque al momento del diseño de los experimentos, y según toda la bibliografía revisada, la mayoría de los trabajos mostraban una reducción en el desempeño con un 30% de inclusión. Entonces se esperó que con un 45% se evidenciara esta máxima tasa de inclusión. Bueno, antes de pasar a materiales y métodos, por lo que me recomendó Carolina, vamos a parar un segundo y que alguien me diga si se escucha, si se ve bien, por favor. Tus jurados hacen que sí para arriba, con el dedito para arriba, así que sí, bien. Ok, bárbaro, gracias. Bueno, entonces continuamos con materiales y métodos, que como dijimos recién, se van a distinguir en dos etapas de investigación. En la primera parte, la caracterización químico-nutricional consistió en un análisis proximal completo de los ingredientes y un análisis de las fibras, tanto la fibra detergente neutra como la fibra detergente ácida. La concentración de aminoácidos totales y digestibles se determinó a través de un NIRS con una curva de calibración de la empresa Evonik. Bueno, acá hay una foto del galpón donde se llevaron a cabo los dos ensayos de la tesis. Este galpón está semi-controlado en temperatura y humedad, se encuentra en la sección porcinos de la estación experimental INTA Pergamino. Y para la determinación de energía digestible se llevó a cabo el método de recolección total propuesto por Adeola, donde 8 cerdos castrados de 50 kilogramos de peso vivo inicial fueron asignados al azar a 2 cuadrados latinos 4×4 y fueron alojados en jaulas metabólicas. Bueno, al respecto quisiera abrir un paréntesis acá y contarles un poco más cómo fue este ensayo. Tuvimos que poner a punto esta técnica, volver a poner a punto esta técnica, ya que lamentablemente a unos meses de yo haber comenzado mi formación en la maestría, quien fue mi director original de la tesis falleció. Y no tuvimos el tiempo para que él hiciera una capacitación sobre este tema. Así que tuvimos que hacer 2 o 3 pruebas piloto para, bueno, aprender toda la técnica, todo el manejo de los cerdos en las jaulas metabólicas, que bueno, esto fue todo nuevo para mí. Bueno, estas jaulas lo que nos permiten es un registro minucioso del consumo tanto entregado como consumido y del total de heces excretadas. Los tratamientos para la determinación de energía digestible fueron una dieta control, que estuvo formulada en base a maíz y harina de soja. También se incluyeron vitaminas y minerales y aminoácidos sintéticos según las recomendaciones de Rostaño para esta categoría. Y luego los otros tratamientos consistieron en la basal con un 30% de reemplazo del material a evaluar. Los 3 materiales a evaluar fueron primero pasados por una zaranda, fueron molidos a través de una zaranda número 2, para lograr que todos tuvieran una partícula homogénea. El nivel este del 30% se eligió para tratar de que sea el máximo posible para mejorar la eficiencia y la precisión de los resultados, pero también para minimizar rechazos. Cada periodo experimental comprendió una semana, como dijimos fue un 4×4, fueron 4 unidades observacionales, 4 tratamientos, que fueron las 4 dietas experimentales que recién mencionamos, y 4 periodos experimentales. Entonces, de la semana, los primeros 4 días correspondieron a un periodo de adaptación de los cerdos a la jaula y a las dietas, seguidos por 3 días de recolección total de las heces. Una vez finalizado el periodo experimental, estas heces fueron descongeladas y homogeneizadas por cerdo, y de esto se sacó una muestra de 100 gramos que luego fue secada en una estufa de algo a 60 grados centígrados por 48-72 horas,
y luego esta misma muestra fue molida a través de una malla hasta pasar por una malla de un milímetro de espesor. Bueno, tanto estas muestras de heces como las muestras de las dietas y los ingredientes fueron pasados a través de una bomba calorimétrica para la determinación de energía bruta. A partir de estos datos de energía bruta se pudo calcular la concentración de energía digestible de cada dieta experimental y luego, a través del método de diferencia también propuesto por Adeola, se calcularon las concentraciones de energía digestible y los coeficientes de digestibilidad para cada ingrediente. La predicción de energía metabolizable se realizó a través de ecuaciones. La ecuación que se eligió para la predicción de energía metabolizable del DDGS fue la propuesta por Anderson. Esta ecuación fue validada entre más de 15 ecuaciones ya publicadas por ser la más confiable para predecir el contenido de energía metabolizable en un trabajo que llevó a cabo Urriola en el 2014. Para la predicción de energía metabolizable del maíz y de la harina de soja, se emplearon las ecuaciones de Lee y de Noblet y Pérez respectivamente. Pasando a la segunda etapa de la investigación, para la prueba de crecimiento se emplearon 36 cerdos machos castrados, que fueron pesados primero y según su peso vivo inicial fueron distribuidos en 9 bloques. Como se muestra en la figura, este es un esquema de cómo estaban distribuidos los bloques y los animales en el galpón. Los bloques fueron de forma creciente, siendo el bloque 1, digamos, el de los animales más livianos, y el bloque 9, el de los más pesados. Luego, dentro de cada bloque, se le asignaron a los animales al azar los 4 tratamientos, según un diseño en bloques completos aleatorizados. Los 4 tratamientos consistieron en 4 dietas con niveles crecientes de DGS, como dijimos anteriormente, 0, 15, 30 y 45%. Estas dietas fueron formuladas según las recomendaciones de Rostaño en el 2017 y fueron balanceadas para resultar isoaminoácidas. En este punto, a mayor concentración de burlanda seca de maíz en las dietas, mayor incorporación de aminoácidos sintéticos. Estas dietas experimentales fueron alimentadas o fueron ofrecidas a los animales en 2 fases de alimentación, una fase de crecimiento, que fue desde el peso vivo inicial hasta los 70 kilogramos, y luego, una vez que en promedio el bloque alcanzó ese peso, se pasaron a la dieta de terminación hasta alcanzar los 105 kilogramos. Semanalmente, todos los días miércoles, los cerdos fueron pesados individualmente gracias a esta báscula móvil, que además, como se muestra en la foto, se puede ver, tiene puertas laterales, que lo que le permiten a los cerdos es entrar y salir, produciendo el mínimo estrés posible. Bueno, también se midió el consumo de alimento, esto fue de forma diaria, todos los días a la mañana, a primera hora, se hizo una limpieza exhaustiva de los comederos y se pesó el excedente. A partir de estos datos, se calcularon indicadores zootécnicos como la ganancia de peso vivo y la conversión alimenticia, tanto de forma diaria, por fase de alimentación, como de manera global. Pasando al análisis estadístico, los datos tanto de la concentración de energía digestible como los coeficientes de digestibilidad fueron analizados según un análisis de la varianza, según un cuadrado latino replicado. Y las comparaciones múltiples se efectuaron a través del método del SD-Fisher. Para estos primeros datos del primer ensayo se utilizó el software SAS. Para los datos de la prueba de crecimiento se realizó un análisis de la varianza, considerando las medidas repetidas en el tiempo, y dicho análisis se realizó según los modelos lineales y mixtos. También se modelaron los pesos de los animales a través de las 9 semanas de ensayo, siendo las pendientes de las rectas lo que representaba la tasa de crecimiento de los animales. Estas pendientes de las rectas también fueron analizadas según un análisis de la varianza, siguiendo el diseño en bloques completos aleatorizados.
Las medias ajustadas en este caso fueron comparadas a través del método de Tukey y el software utilizado fue el Infostat. Bueno, ya pasando a la sección de resultados, ¿me siguen escuchando? ¿Está todo bien ahí del otro lado? Carolina. Está todo perfecto, ahí están haciendo el dedito para arriba. Siga, siga. Gracias. Bueno, pasamos a resultados de discusión. Los valores arrojados en el análisis proximal coincidieron en general con las características típicas de los ingredientes. Tal vez el dato que más llame la atención es la concentración de proteína bruta, que en el DDGS analizado resultó levemente inferior al listado por el NRC y al publicado por Anderson y en general a toda la bibliografía consultada. Para poder analizar este resultado en profundidad, se le solicitó a la empresa Cabio los reportes semanales que le hacen al maíz antes de que ingrese al proceso, y estos reportes semanales indicaron que en promedio, entre el 2016 y el 2017, la concentración de proteína bruta del maíz empleado osciló entre 8,4 y 8,5%. Cuando se compara este valor con lo normalmente publicado y listado en tablas estadounidenses, este valor es menor, ya que el maíz allá contiene de 9,6 a 9,7% de proteína bruta en promedio. Esto podría llegar a explicar la menor concentración de proteína bruta del DDGS analizado en comparación al extranjero. En cuanto a la fracción grasa, el valor obtenido coincide con el valor reportado para los DDGS tradicionales, y como dijimos anteriormente, si este valor se compara con publicaciones más contemporáneas, resulta ser mayor, ya que la técnica de extracción de aceite está ampliamente utilizada en Estados Unidos, y ya los DDGS analizados ya reportan concentraciones de extracto etéreo menores. Por ejemplo, en el trabajo de Graham, en el 2014, la concentración de los DDGS analizados estuvo en 7,6. Bueno, luego las cenizas y las fibras se encuentran dentro de los rangos normales y de las tablas. Pasando al análisis de aminoácidos, en líneas generales los valores obtenidos fueron mayores a los listados en las tablas. Por ejemplo, para la lisina, nosotros obtuvimos 0,95, que son gramos sobre 100 gramos de burlanda seca. Este valor resulta mayor. Las tablas del NRC y del FEDNA son del 0,76 y 0,86, respectivamente. Quiero aclarar que esta tabla en la última versión estaba mal expresada, pero ya se corrigió para la versión para impresión. La columna de la derecha no es el coeficiente de digestibilidad, sino son los aminoácidos digestibles a nivel ilial. Así que, bueno. Uno de los indicadores que nos dio muy bien fue la proporción de lisina a proteína bruta, que según Stein en el 2008 debe ser mayor a 2,80 para la formulación de dietas para cerdos, y en este caso nos dio de 3,59. Pasando a lo que son los aminoácidos digestibles, por ahí el que más nos interesa a nosotros es la lisina. Este estuvo en una digestibilidad del 63%, con lo que coincide con lo publicado en uno de los últimos trabajos revisados para la escritura de esta tesis, donde Sen et al. En el 2017 hicieron un análisis de 90 muestras de DGS, donde se llegó a la conclusión de que en promedio la digestibilidad de la lisina estaba en el 63%, y el nuestro estaba en el 61%, así que coincide. Bueno, pasando a los resultados de energía, la concentración de energía bruta medida en kilocalorías por kilogramos de materia seca de los tres ingredientes coinciden con lo normalmente encontrado en la bibliografía. Se encontraron diferencias significativas en la concentración de energía digestible de los ingredientes, siendo la harina de soja el que mayor valor presentó,
Si bien este es un dato que llama la atención porque suele ser mayor a lo normalmente encontrado en las tablas, como el NRC y el FEDNA, cuando se compara con publicaciones más contemporáneas, como el trabajo de Baker en el 2014 y el de Berrocoso en el 2015, este valor resulta ser similar. Igualmente no se encontraron diferencias significativas entre la energía digestible del maíz y el DDGS, coincidiendo con lo reportado por la bibliografía, y esto, según lo revisado por Stein y Jurson, se debe a que, a pesar de que el DDGS contiene mayor concentración de energía bruta que el maíz, este coeficiente de digestibilidad de la energía es mucho menor. El maíz está en un 88%, cuando el DDGS está en un 72,7%. Estos valores también coinciden con la bibliografía y se cree que se le atribuye a una mayor cantidad de fibra presente en el DDGS, que lo que actúa como diluyendo los nutrientes y también la energía, obviamente. La energía metabolizable de los DDGS, estimada por ecuación, también coincidió con lo reportado por Jurson y entra dentro de los rangos publicados por Pedersen, Kerr y Anderson. Bueno, antes de pasar a los resultados de la prueba de crecimiento, es necesario aclarar y mencionar que durante la segunda semana de ensayos, los animales mostraron una afección respiratoria, mostraron signos de tos, decaimiento, pérdida del apetito, y esto, si bien tuvo una prevalencia general del 30%, tuvo una mayor incidencia, más del 50%, sobre los animales correspondientes al tratamiento con 30% de inclusión de burlando. Los animales fueron tratados todos por igual, con la administración de un antibiótico de última generación y se recuperaron rápidamente, pero sin embargo, estos animales, los correspondientes a ese tratamiento, permanecieron rezagados durante todas las semanas de ensayo. Bueno, el consumo de alimento, no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos, analizándolo de forma diaria, tanto en la fase de crecimiento como terminación, como así también de forma total. Sin embargo, cuando vemos las medias, podemos notar que los animales alimentados con la dieta con mayor porcentaje de inclusión del coproducto consumieron en total casi 10 kilogramos más que la dieta control. Para poder estudiar esto con mayor profundidad, se decidió analizar el consumo de alimento, pero solo de los bloques más livianos, que fueron los bloques 1, 2 y 3, que en promedio estos bloques pesaron 39 kilos al inicio. Por lo tanto, pudieron consumir la totalidad del presupuesto estipulado para esta fase que era de crecimiento, que estaba en 60 kilos. Cuando se analiza esta variable de esta forma, las diferencias sí dan significativas y podemos ver cómo la diferencia entre el tratamiento sin concentración de burlanda con inclusión de burlanda ya pasa a ser casi de 20 kilogramos. Estos resultados son contradictorios con los publicados por Whitney, Linen y Su, quienes reportan una reducción lineal en el consumo de alimento a mayor incorporación de DGS en las dietas. Sin embargo, en esos trabajos se balancearon las dietas experimentales para que fueran isoenergéticas, cosa que no ocurrió en nuestro trabajo. A mayor inclusión del coproducto en las dietas, se evidenció una reducción en la concentración de energía metabolizable. Y esto se puede ver claramente en este gráfico. Es una respuesta animal que fue estudiada ampliamente por Henry en 1985, por Cole en 1989 y por Patience en el 2017, que se conoce como la regulación voluntaria de alimento. En estos trabajos se llega a la conclusión de que el principal factor regulador del consumo en los cerdos es la concentración de energía en las dietas. Y esto es lo que se puede ver en este gráfico, donde obviamente el tratamiento 3 quedó exceptuado del gráfico, pero podemos ver cómo a menor concentración de energía metabolizable en las dietas,
aumentó los kilogramos de alimento total consumido. Bueno, pasando a la ganancia de peso, no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos en lo referido a la ganancia diaria, ni tampoco acumulada. Tal vez este gráfico sea la forma más visual de poder ver esto. Acá están las rectas, las pendientes, no se encontraron diferencias significativas tampoco sobre las pendientes de estas rectas que representaban la tasa de crecimiento de los cerdos. Podemos ver que en líneas generales la performance de los cerdos que consumieron la dieta con 45% de burlanda se mantuvo siempre por debajo del resto, pero se mantuvieron siempre dentro del intervalo de confianza. En concordancia con estos resultados, Cook, Gaines y De Decker en el 2005 tampoco observaron diferencias significativas sobre este indicador, pero en contraposición podemos citar a Whitney y a Linen, quienes encontraron una reducción en la ganancia diaria de peso. La conversión alimenticia, bueno, es el último indicador analizado, tampoco se encontraron diferencias significativas, ni analizado por fase ni de forma total. De estos resultados se puede llegar a inferir que los cerdos pudieron compensar exitosamente el menor contenido de energía metabolizable en la dieta con mayor inclusión del coproducto a través del aumento del consumo voluntario de alimento, sin comprometer su desempeño general. Estos resultados coinciden con lo reportado por Linen, Cromwell y Weber en el 2015. No obstante, en otro trabajo, como el de Sude en el 2007, se vio una mejora lineal de la conversión alimenticia, ya que se redujo el consumo, pero la ganancia diaria de peso se mantuvo igual. ¿Qué conclusiones pudimos desprender de este trabajo? Primero, que el DDGS analizado presentó un perfil nutricional muy similar al reportado en la bibliografía. Que el valor de energía digestible, que lo medimos in vivo, como el de energía metabolizable que se estimó a través de una ecuación, coinciden dentro de los rangos históricamente reportados. Que si bien la concentración de proteína bruta resultó ser menor a lo normalmente encontrado en las tablas para este coproducto, la relación de lisina-proteína bruta resultó ser óptima porque está por arriba de lo recomendado, que era 2,80. No se encontraron diferencias significativas en la respuesta productiva de los cerdos alimentados hasta con 45% de burlanda. No se pudo detectar la máxima tasa de inclusión de este coproducto para cerdos. Quiero tomarme unos segundos para agradecerle a la Asociación Cooperadora INTA por financiar la compra de los animales, a ACA Bio por la confianza para la caracterización de su coproducto, y al INTA por darme esta oportunidad de crecimiento. Bueno, eso era todo, ya quedo a disposición para preguntas o comentarios, o lo que crean pertinente. Bueno, muchas gracias, María, por la presentación. Vamos a avanzar con la sección de preguntas del jurado. Si les parece, vamos a optar por un procedimiento de una pregunta por jurado para que sea más equitativa la participación en el desarrollo. Bueno, ustedes me dirán, María, Sonia, Susana, ¿quién quiere empezar? Cualquiera estaría bien. Sí, no hay problema. Una cosita antes de continuar, ¿querés dejar de compartir? Así las ves y... Dale, me parece fantástico. Pará. Buenísimo. Cualquier cosa, si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre alguna diapositiva, hacer referencia sobre alguna, pedimos que vuelva a compartir pantalla. Así se pueden ver y están mejor. Hola. ¿Cómo anda, María? Bueno, si quieren, arranco yo. ¿Querés, Sonia? Dale, dale. ¿Susana? Sí, sí. Dale.
Vamos haciendo así Adelante, la María. ronda, me parece que está bueno. Che, Bárbaro. antes que nada, bueno, felicitarte. A mí en lo personal el tema me parece re interesante, me parece que contribuye muchísimo a lo que es la producción porcina nacional y más en esta época en que están haciendo un boom. Y sobre todo lo que decías con respecto al tema del costo de producción y cómo inciden los alimentos. Entonces, buscar alternativas más económicas me parece que es, desde el punto de vista productivo, es muy importante. Puntualmente, bueno, seguramente después tendremos la oportunidad en el dictamen de establecer comentarios en generales, pero a mí no soy nutricionista, con lo cual no es mi especialidad, pero a pesar de eso, la lectura de la tesis me pareció bastante amena, tiene muchísimos análisis de laboratorio, cosa que me hizo tener que leer un poco a mí en lo personal, pero me pareció que en eso lo destaco como algo que era ameno para la lectura, fácil de entender. Mis observaciones quizá estaban más orientadas un poco a las formas, unas tonteras, y quizá a la parte del diseño, pero puntualmente como primera pregunta, lo que yo tengo era algo que vos pusiste en el manuscrito, era tu cuarto objetivo específico, que no lo mencionaste en la presentación. Tu cuarto objetivo específico era identificar la tasa máxima de inclusión de DGGS en la dieta. Y si bien en las conclusiones vos decías que no se pudo hallar la tasa máxima de inclusión que afecte negativamente el desempeño, me parecía, cuando yo leí ese objetivo, me parecía como importante, porque yo dije, ¿hasta dónde podemos meter este ingrediente en la dieta sin afectarlo? Porque, digamos, ese sería el punto donde vos decías, hasta aquí llegué, ¿no? Y la pregunta está relacionada a esa. ¿Por qué solo plantearon trabajar con el 45? ¿Por qué no se arriesgaron a trabajar con un poco más? Porque al momento de, digamos, de hacer el diseño, toda la bibliografía consultada, lo máximo que se incluía en ese momento era el 45. Y ya con el 30% ya mostraban, digamos, una reducción en el desempeño. Entonces creímos que con un 45 íbamos a pasar, digamos, esa concentración y se iba a poder evidenciar más fácilmente que era hasta un 30%. Pero la verdad es que esto no ocurrió. A ver, una de las razones por la que creemos que pasó esto es que en los trabajos donde se identificó una reducción en el desempeño, las dietas no estaban formuladas, digamos, con aminoácidos sintéticos, estaban balanceadas para aportar en todos los casos los aminoácidos sintéticos. Así que podría llegar a ser una de las causas que explique, digamos, por qué nosotros no encontramos una reducción en el desempeño. Bueno, yo quiero hacer una continuación de esa pregunta. Dale. Bueno, primero felicitarte porque la verdad me encantó, la verdad fue muy amena leer la tesis, o sea, fue muy minuciosa tu literature review, o hablamos en español, revisión bibliográfica que hiciste, o sea, me gustó muchísimo cómo la preparaste. Pero bueno, con el tema ese de respecto a la máxima inclusión, o sea, llegas a mencionar que es un 45% lo que recomendarías a productores. ¿Puede ser? ¿Esa es la pregunta? Sí, pero no, continúa. Sí, siempre y cuando estén balanceadas con aminoácidos sintéticos, sí. Y, digamos, la verdad que la limitante de este estudio es que puedo concluir sobre esta burlanda analizada de esta planta. No puedo generalizar. Esta es una de las limitantes del libro. Por lo que tengo entendido, varían mucho la calidad, como vimos, entre plantas. Así que, digamos, yo podría concluir y recomendar un 45% de inclusión de la burlanda de Acabío si está balanceada en aminoácidos sintéticos. Es algo que no se ha considerado como objetivo de tu tesis, pero es algo que quiero comentar, que en el caso de la inclusión máxima, o sea, hay estudios que muestran que si te vas muy arriba del 20%, vos podés llegar a tener un problema en consistencia de la grasa. Sí, exacto. Sí, sí, por eso tampoco le pusimos mucho más, digamos, por una cuestión del ácido linoleico, que no tenía que superar los 2 puntos, ahora no me acuerdo de memoria, pero digamos, ya pasando los 45% de inclusión, teníamos ese efecto negativo. Entonces dijimos, bueno, hacemos hasta el 45 para asegurarnos de que no vamos a tener eso.
O sea, podemos hablar de un futuro proyecto de investigación después de lo que hiciste, es enfocarse en la calidad de la carne, del animal. Sí, eso es la próxima etapa. Y entonces ahí cambiaría totalmente tu recomendación de ese 45%, ¿crees vos? Yo creo que sí, sí. Ajá. Bueno, Sí. cortemos por ahí. ¿Quién sigue con preguntas? Me usaste la última pregunta, Sonia. Ay, perdón. No Bueno, importa, porque las dos trabajamos en calidad de carne, entonces íbamos a apuntar lo mismo. Un poco Está bien, el plan dale. era este para que no se saturaran los temas de preguntas. Así que bueno, Susana, Sí, ¿qué tal? adelante. Bueno, María, la verdad me gustó mucho la presentación. ¿Se me escucha? Sí, perfecto, gracias. Sí. Me gustó mucho la presentación. Yo aclaro, no vengo del lado de la nutrición ni de la calidad de la carne, vengo más de la parte de producción netamente y algo con visos ambientales. Por lo tanto, nos complementamos y viendo a dónde fueron las preguntas, yo me voy a enfocar un poco en otra temática. Así que va a venir bien. Pocas preguntas, pero cuando revisé todo tu escrito, me centré en la parte de, quizás menor, de calcio y fósforo. ¿Sí? Y lo que entendí en tu escrito y lo que vuelvo a ver en la presentación, me parece como que se presentan valores de calcio y fósforo de los granos de destilería, pero no que se hayan hecho análisis de laboratorio. ¿Es así? Es verdad, sí, no se realizaron análisis de laboratorio. Para la formulación se emplearon los valores de las tablas FEDNA, que fueron los mismos que se utilizaron para los aminoácidos, así que, o sea, es eso. No, es otro próximo paso a hacer. Lo que pasa es que no encontramos, digamos, para confirmar lo que entendí en la tesis. O sea que has usado valores calculados en laboratorio con valores de tablas. Exacto. Exacto, bien. Hay una parte de, bueno, en estos tuyos la cantidad de proteína resultó menor que en lo de las tablas del 2012, que creo que era esos años que presentaste. Y hay una relación con el aumento de la proteína o del fósforo y la excreción al ambiente. ¿Has tenido en cuenta, o se ha tenido en cuenta alguna idea en cuanto a la posibilidad de qué relación las distintas dietas con excreción de fósforo al ambiente? No, la verdad que no era uno de los objetivos del estudio medir la contaminación ambiental, digamos, a medida que aumentaba el aporte de DDGs en las dietas, pero también es muy interesante para evaluarlo a futuro eso, ¿sí? Sí, correcto. Si se puede llegar a hacer algún análisis de fósforo en la materia fecal, porque eso fue importante, fue un trabajo que como que es agregar apenas algunos pasos más a la materia fecal de las distintas dietas, con distinta conformación nutricional. Eso ya lo tenés, la recolección es un análisis de fósforo al igual tiempo que análisis de fósforo a las dietas. O sea, con muy poco nuevo podría haber un aporte a calidad de carne, como estaban planteando Sonia y María, y por otro lado a la parte ambiental. Venía a eso, a una posterior. Sí, veo ahí la mano que no sé si puede hacer algún comentario. Eso yo iba a preguntar, Carolina o Mabel, si tenemos posibilidad de intervención del comité de tesis dentro del circuito de preguntas. No. Está bien. Listo, no hay drama. Después, en todo caso, charlamos, pues eso es uno de los temas que justamente estamos tratando de poner a punto a futuro, justamente, Susana. Bien. Perdón, Bernardo. Seguimos después. Bueno, yo era eso. Sí, por eso, seguimos después. Era eso como que la tesis me pareció muy completa y quizás con una vueltita más es agregar las patas de la sustentabilidad. Perfecto. Era eso.
Gracias. No sé si querés otro, yo ya terminé. Yo tenía una pregunta que en realidad fue una de las cosas que escribí en mi dictamen y quizá está más asociada a mi desconocimiento de la parte de nutrición. Pero quizá quiero aprovechar esta instancia para que vos me desburres a mí al respecto del diseño planteado con el tema de haber trabajado con 9 bloques en el ensayo de crecimiento. Porque a mí lo que me llamó la atención, primero es que cuando leí el manuscrito no me quedaba muy claro, cosa que sí se esclareció con la presentación, de que fueron 9 bloques. En un momento como que se definían que habían bloques, no estaba muy claro cuántos bloques eran para el ensayo de crecimiento y determinación, digo, ¿no? Y después hay una parte donde establece que no hubo diferencias significativas en el peso inicial, pero por otro lado fue el criterio que se utilizó para establecer los bloques. Entonces yo decía, ¿por qué, si no hay diferencias en el peso vivo inicial, es considerado para establecer los bloques, para establecer como un criterio de bloqueo? Entonces yo pensaba, ¿por qué de última no se utilizaba el peso vivo inicial como una covariable para medir, por ejemplo, la tasa de crecimiento? Es desde el punto de vista de diseño, metodológica la pregunta. Sí, entiendo perfectamente. La verdad es que a simple vista el lote de animales era muy heterogéneo. O sea, hubieron animales que ingresaron con 30 kilos y otros con 50. O sea, de por sí quisimos controlar el factor peso inicial a través de un bloque, que nos pareció la mejor manera de disminuir, digamos, el ruido sobre los resultados que después íbamos a obtener. Ahí te voy a interrumpir un poquito. Vos en el manuscrito decía que el peso vivo inicial rondaba desde los 46 a los 48. En promedio. Ese valor es el promedio de cada bloque. Exactamente. En esa tabla donde dice que no hay diferencia significativa sobre el peso vivo inicial, es sobre entre tratamientos, ¿sí? Bloqueado ya. Bloqueado ya. Con lo cual, digamos, es una forma de garantizarme de que estaban bien bloqueados y que estuvo controlado el efecto peso vivo inicial, que era muy distinto dentro de la tabla. En realidad fue una cosa más que agregué para quedarme tranquila de que estaba bien bloqueado y de que habíamos controlado bien ese efecto. Porque claro, así como estaba escrito, no me daba la impresión de que había efecto peso vivo inicial que justifique el bloqueo. Ahora lo estoy entendiendo. Claro, entre tratamientos quisimos asegurarnos de que no hubiera diferencias significativas para arrancar el ensayo bien, digamos, perfecto, porque sabemos que el peso vivo inicial es un factor que va a impactar muy importante sobre después el desempeño que tengan los animales. Claro, claro. Entonces la única sugerencia que tengo al respecto es que quizá en el manuscrito que quede más clara esta amplia variabilidad en el peso vivo inicial, porque por lo menos así como yo lo había leído, me parecía como que no era tan evidente y no justificaba el bloqueo. Te hago una consulta, ¿no tuvieron mis devoluciones? Porque en la corrección, yo en las correcciones aclaré todo, puse una tabla donde dice los bloques, los rangos de peso vivo, como vos me solicitabas, así que en la versión final aparece todo, ya dice que a primera vista el lote era heterogéneo, así que tuvimos que bloquear por peso vivo inicial. Perfecto, perfecto entonces. Le doy lugar a Sonia si tiene otra pregunta. Bueno. Bueno, en mi caso me gustaría que hables un poquitito de la situación del problema respiratorio que tuviste en los animales. O sea, vos me decís que más del 50% de los animales mostraron síntomas de enfermedad respiratoria, y especialmente fue en el grupo de agregado del 30%. ¿A qué crees vos que se puede atribuir esta situación? Yo pensaba presencia de polvo en el ambiente, pero eso en una situación más normal de producción puede ser, pero en este caso con las jaulas metabólicas es algo muy controlado. Por eso decía, para vos, ¿cuál es la razón por qué crees vos que pasó esto? Bueno, primero, estos animales vienen de otra granja, o sea, los tuvimos que comprar en una granja, porque al momento de realizar mis ensayos, en la granja de la experimental no teníamos la cantidad de animales, digamos, homogéneos genéticamente, y encima todos machos. Entonces tuve que salir a comprar animales donde, digamos, me garantizaban la genética, que es otro factor muy importante para la evaluación del desempeño. Pero la verdad es que vienen de otra granja y el estrés del transporte es un tema. Si bien elegimos una granja que estaba acá a 30 kilómetros, son 30 kilómetros, es la carga, la descarga, y también hay bibliografía que sostiene
que cuando se cambia la dieta, digamos, de una maíz y soja, porque ellos ya venían comiendo un tipo de dieta en su granja, y yo los cambio con burlanda seca de maíz, esto también impacta, digamos, a nivel inmunitario, y hay una baja en las defensas, por lo tanto, hubo un brote de, yo creo que fue una neumonía. En nuestra granja tenemos muy baja densidad de animales, y sanitariamente tenemos un estatus muy bueno, pero estos animales no eran de acá. Ajá. Bien. ¿Viste en el gráfico que tenés de los 3 primeros bloques? Sí. Bueno, o sea, supuestamente esos son los animales más livianos que vos tuviste. Sí. Y bueno, y ahí es donde se nota que la baja total de consumo. Exactamente. O sea, si vos llegaste a analizar los otros bloques, ¿por qué elegiste estos 3 primeros bloques para hacer esa evaluación de consumo? ¿Por qué no analizaste todo? No, están analizados todos. En la primera tabla, donde no se encuentran diferencias significativas, están todos los bloques analizados, todos los animales. Pero después, como, digamos, la diferencia de peso inicial fue tanta, los animales de los primeros bloques pudieron consumir el presupuesto total de la fase de crecimiento, que eran 60 kilos en promedio. Entonces es como más representativo del presupuesto alimenticio que normalmente se utiliza. Otra de las cosas que mencionaba María Zimmerman, me acuerdo, es que normalmente yo sé también que la fase de crecimiento comenzaría de entre los 30 kilos a los 60, pero bueno, también tuvimos que adaptarnos, digamos, a nuestras posibilidades y a los animales que pudimos conseguir, y adaptar el diseño experimental en vez de 30 a 60, qué sé yo, de 47, que fue en promedio el peso inicial, a 70 lo llevé, porque si no, había animales que comían una semana crecimiento y ya pasaban a terminación. Sí. Pero bueno, fueron todas cosas que me tuve que ir ajustando a medida que fueron pasando. Bueno, entonces todas las tablas que tenés entonces con respecto al estudio de crecimiento son solamente para esos 3 bloques. No, solo del consumo. Todo lo demás no, porque no hay diferencia. Claro, porque si no, o sea, no, es como que no entendería por qué, o sea, si tenés semejante disminución del consumo, porque tenés esos pesos vivos finales y las ganancias, todo concuerda como si no hubiera pasado nada. Sí, igualmente, a ver, no aparece en la tesis, pero sí analicé las otras variables en esos 3 bloques y no hubo diferencias significativas. Por eso tampoco lo incluí en los resultados, ¿sí? Por eso mismo. Es como que el indicador consumo fue lo que más se vio afectado, en realidad, por la enfermedad, por la afección respiratoria. Claro. Bueno, María, te dejo a vos para otra pregunta. Susana, no sé si tenés alguna. No, ninguna. Somos hinchas, pero de interesada, entenderlo así, María. Yo sí voy a seguir, pero porque me interesa el tema nada más. A mí algo que me gustó, que leí en la parte de las conclusiones, pero que como que me gustaría preguntarte más, porque en realidad como que lo mencionaste de citas, ¿no? Pero quería una opinión más personal al respecto de por qué crees que hay tanta discrepancia en los resultados de los diferentes trabajos con respecto al uso de estos de DGS en las raciones de cerdo. Sí, yo creo que es por la gran variación que hay en la composición y la calidad nutricional de las burlandas de planta en planta y dentro de la planta de tanda en tanda. Depende también de los medios de control que se tomen en la empresa. Hay empresas que yo sé que no controlan, digamos, ningún proceso, pero todo va a impactar en la calidad del coproducto. Desde, no sé, el tiempo de fermentación, desde la temperatura en la que se hace la cocción, bueno, y un montón de factores más que van a influir. También, otra de las cosas que se distinguen es que los criterios para formular las dietas en esos trabajos es distinto. Hay trabajos que, digamos, formulan con valores de tabla, hay trabajos que no balancean en energía, entonces todo eso también va a repercutir en los resultados. Es muy difícil comparar todo porque, digamos, no hay un formato a seguir. Yo algo que me parecía como digno de destacar y como que lo reforzaría en la parte de las conclusiones es eso de formular en función de los aminoácidos totales o los aminoácidos realmente digestibles.
que es algo que vos lo habías mencionado como una cita, y sobre todo también pienso esto, lo que acabas de mencionar, de cuán importante es poder hacer un análisis de la materia prima que uno utiliza para la formulación de sus raciones en cada granja y no basarse solo en la de tabla, porque después uno normalmente en la parte productiva espera resultados que después quizá no los obtenés por esa falla, ¿no? Y me parecía como interesante destacar eso. Sí, imagínate que para ingredientes que ya están caracterizados hace muchos años, como el maíz y la harina de soja, encontramos variaciones igual. Sobre el coproducto, sí, la recomendación es que analicen siempre el batch, digamos, a utilizar, porque tiene mucha variación. Sonia, ¿tenés alguna otra pregunta? Sí, cómo no. Bueno, no, con respecto a, visto la tabla esa en la que estás comparando el maíz, la harina de soja y los DDGs. Sí. Y bueno, estás hablando de la energía, ¿viste? Y bueno, en el caso de los DDGs, ¿así le dicen ahí? Sí, DDGs, sí, es lo mismo. Bueno, ahí en ese caso, o sea, bueno, tenés una alta energía bruta, pero tenés una baja energía metabolizable. Y bueno, hay muchas razones por las que eso ocurre. Bueno, están bastante mencionadas ahí en la tesis. Pero bueno, ¿cuál crees vos que es la que más causa impacto en esta disminución del uso de energía, digamos, de la disponibilidad de energía para el animal? Sí, yo creo que es la gran concentración de fibra total que presenta el DDGS, que es importante, es alrededor del 40%, y bueno, actúa diluyendo la energía también, además de otros nutrientes, obviamente. Hablaste también de producción de metano. ¿Sí? En la tesis está mencionado en una de tus referencias, hablas de producción de metano. Por eso me resultó curioso en monogástrico. O sea, puede ocurrir, pero no al nivel de un rumiante, por ejemplo. Esto es a nivel de energía metabolizable. Sí, es verdad. Hay una pérdida de energía que es casi mínima, ¿sí? A nivel del intestino grueso del cerdo, que también se relaciona con una gran concentración de fibra, digamos. No solamente hay una pérdida a nivel de la digestibilidad, sino también a nivel de la metabolizable, ¿sí? Que digamos que comprende lo que son pérdidas en orina, pero también, si bien no se lo tiene en cuenta casi nunca, las pérdidas en producción de gas, dentro del gas, el metano. Sí, no es lo más común, pero sí, hay bibliografía que dice esto. Y hablamos también del tamaño de partícula durante el proceso de producción. Sí. O sea, son tantas las variables que afectan estos valores. Sí. Eso me resulta muy interesante. Por eso también los resultados son tan inconsistentes, porque hay muchos factores que influyen. Sí. María. No, mi última pregunta es, a mí me gustaría saber hacia dónde vas. ¿Cuál es tu idea? ¿Cómo vas a seguir? Que la idea es seguir en la parte ahora, por ejemplo, bueno, Sonia lo mencionó en su primera pregunta, pero a mí en lo personal me interesa porque es lo que yo me dedico más a la parte de calidad de carne, pero y Sonia lo manifestó como que estaría bueno analizar un poco el efecto de las altas tasas de inclusión de este ingrediente en las dietas y su efecto en la calidad del producto, pero quizá esa no es tu línea. Claramente vos tenés una formación nutricional. Y bueno, y Susana también mencionó el tema de la parte del efecto del impacto ambiental y cómo la inclusión de estas raciones podría afectar. Quiero saber cuál es tu línea ahora. ¿Hacia dónde vas a seguir vos en tu trabajo en el INTA? Me imagino que obviamente vas a seguir vinculada a cerdo, pero quiero saber qué es lo que te estás proponiendo para adelante. Bueno, nosotros, digamos, tenemos como objetivo, somos el único INTA que hace lo que es la evaluación nutricional in vivo de los ingredientes, más que nada la determinación de energía digestible. No existen jaulas metabólicas en otro lugar. Tal cual. Y eso lo sé, por eso te pregunto. Así que nos proponemos lo que es la caracterización de ingredientes, como por ejemplo la arveja, que está dentro de los próximos a caracterizar, y a mí me encantaría, vamos a ver si es posible, analizar otras burlandas de otras plantas, también para ver las variaciones y bueno, porque tuve ya consultas de productores que me dicen, ¿cuánto puedo agregar de la burlanda? Y me dicen, no, pero no es de Acabío, es de otra, ¿no? Entonces, la verdad es que, no sé, estaría bueno también analizar esto, cómo van variando la composición entre las distintas plantas, digamos, productoras de etanol.
Y en relación a eso, me parece que en función tanto de la sugerencia de Susana y de Sonia, creo que resulta fundamental la articulación con otros grupos de trabajo que puedan hacer como un combo interdisciplinario y aprovechar esos muestreos, esos ensayos que plantees vos para poder analizar otros aspectos, tanto de calidad como de impacto ambiental, como sugerencia nada más. Bárbaro, muchas gracias. Sí. Y bueno, una última pregunta por mi lado. Yo sé que la burlanda seca es lo más común que tenés para alimentación de animales. ¿Cómo crees que hubiera cambiado tu experimento si hubieras usado burlanda húmeda? Uy, creo que hubiera sido un dolor de cabeza. O sea, ¿cómo la almaceno? ¿Cómo la administro? No sé. Encima, terminé en noviembre los ensayos, hacía bastante calor, así que si hubieran rankeado hubiera sido difícil, digamos, la manipulación de la burlanda húmeda. Pero no sé, la verdad es que no te sabría decir. Las dietas para cerdos no tienen mucha concentración o sea, no tienen mucho porcentaje de humedad, ¿viste? Entonces, no tengo mucha experiencia en lo que es, no sé, ni alimentación líquida, ni con mucha cantidad de agua, digamos. Ajá. No, quería solamente ponerte en el planteo nada más. Hubiera sido un desafío total el manejo de la burlanda húmeda. Sí. Está bien. Bueno, preguntas con respecto a tu futuro también. O sea, María quiere saber cuál va a ser tu línea de investigación. Y mi pregunta es, ¿cuál sería tu futuro profesional? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Querés ser profesora? ¿Querés ser investigadora? Perdón, Bueno, esta chica va a seguir en el INTA, Sonia, te lo garantizo, ¿no? sí, creo que sí, que voy a seguir en el INTA, sí, por supuesto. A ver, sí, como les decía, la idea es contribuir, digamos, a la caracterización de ingredientes alternativos y de ingredientes tradicionales, porque lo que no tenemos es como una base de datos históricas de la determinación de ingredientes in vivo, ¿no? De energía digestible in vivo. Así que bueno, eso es uno de mis objetivos. Me encantaría seguir capacitándome, esta vez en el extranjero. Me encantaría aprender a hacer lo que es la técnica de medición de aminoácidos digestibles en vivo, que bueno, para eso hay que aprender también lo que es el manejo de la cirugía, porque hay que ponerle una cánula a los cerdos, y bueno, todo el manejo del animal posoperatorio, y la verdad es que lo he leído en trabajos, pero tendría que ir a practicar y aprender ahí, in vivo, in situ. Así que bueno, eso me encantaría hacerme, o sea, especializarme bien en eso, no solamente, digamos, poder contribuir con la evaluación de la energía, sino también con la de aminoácidos, que es una parte muy importante también de las dietas en cerdos. Mira, con respecto a eso, o sea, me gusta la idea de que vos querés seguir capacitándote. Y bueno, por el hecho de estar acá en Estados Unidos, tengo la suerte de tener gente que conozco. Y bueno, vos lo citaste mucho al doctor Hans Stein. Sí. Bueno, yo lo conozco porque está en Illinois, donde yo estudié. O sea, si querés, te hago la gauchada y te paso el contacto, le mando un mail y le pregunto si tiene interés en recibirte. Sí, yo ya Si estuve hablando te quedas interesada, lo podría hacer. Sí, yo estuve en contacto con él. Ya nos estuvimos escribiendo varios correos Mira qué y bien. la verdad que es un macanudo total y sí, él me espera, quiere capacitarme y todo, pero bueno, estamos viendo de dónde sacamos el financiamiento para eso. Estaba, digamos, propuesto para este año, pero con todo esto del COVID se frenó. Bueno, me alegro que hayas tomado la iniciativa vos. Gracias. Sí. Bueno, Bárbara, no tengo más preguntas. Marisa, Bueno. el micrófono. Una vez más. Bien, muchas gracias, Susana, Sonia, María, por las preguntas. Bueno, María, Gustavo y Bernardo, Sí, vamos a quedar en el momento de deliberación del jurado. Para deliberación, sí. Así es. Si Así que quieren, les dejo un saludo a todos. Claro, si Gracias, quieren pueden Gustavo. agradecer antes de cortar la grabación y luego está Mabel Brezana, así que va a ser un cierre para nosotros.
Así que si el director quiere decir algo, el codirector agradecer. Bueno, como comentó María, me tocó, bueno, hacer la dirección de la tesis de María por el problema este que falleció Osvaldo, y bueno, fue un gusto poder estar a la cabeza de la investigación. Se nos presentaron varios problemas, como ya comentó María. No fue fácil, pero bueno, agradecer primero a la escuela de posgrado, a la carrera de maestría de la UBA, que nos permitió la formación de María y todo esto que estamos viviendo hoy. Llegamos al punto culmine de esta maestría. La idea, bueno, es agradecerle también a todas las jurados que nos permitieron mejorar enormemente la tesis. Hubiese estado piola también que hubiesen estado también en la gestión del proyecto, porque podríamos haber tenido muchos aportes también antes de haber hecho la tesis. Entonces eso es un punto a remarcar también, porque tienen mucha formación y uno muchas veces puede caer en algunas o incurrir en algunos errores o detalles de la formación de un experimento, el planteo de un experimento. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y bueno, más que agradecido también con la empresa Cabío, que nos permitió poder llevar adelante esto. No muchos te brindan todo lo que nos ha brindado a Cabío, que es los ingredientes, incluso pagó parte de los ensayos, así que eso también estamos muy agradecidos con la empresa y permitió, gracias a ellos, se pudo realizar la tesis de María. Así que bueno, no me queda más que agradecer enormemente a todos, Gustavo, a Marisa, a Carolina, a toda la escuela y a las evaluadores. Bueno, muchas gracias, Bernardo, por las palabras. Gustavo. No, simplemente un comentario. No estoy muteado, no. Un comentario en relación a lo que estaban diciendo recién. Yo llegué a esta tesis también por el problema de Osvaldo, cuando falleció y María estaba recién empezando la maestría y la agarró empezando, y con la tragedia que había fallecido el director, una cuestión muy fatídica, y tratando de ayudarla, al final terminé como codirector, porque había que de alguna manera sacarla adelante. Ella tenía un ímpetu impresionante, y la verdad que le agradezco que me haya involucrado. Yo aprendí una bocha con este trabajo. Me permitió vincularme mucho con Bernardo, con el quien empezamos a hacer otras cosas. Estamos hoy laburando en cosas juntos y fue realmente muy fructífero. En gran parte eso fue mérito de María, que, como ustedes vieron, hizo una tesis excelente. La claridad del trabajo que hizo es realmente destacable, porque más allá de lo técnico, lo pudo transmitir muy bien. La tesis es una tesis que se lee de cabo a rabo, fácil y con profundidad. Y lo mismo que hizo en la presentación, con mucha profundidad en los análisis, en las comparaciones, con mesura, con equilibrio. Fue un lujo. Realmente yo me sentí sumamente... una cosa que a veces es una carga, tengo que reconocerlo. A ustedes les pasa por ahí que están en una posición como estaba yo y termina siendo que me llegó, que tenés que hacerlo y hay que sacarlo adelante, y todo lo contrario. Así que, María, 1.000.000 de gracias. Espero que podamos seguir haciendo cosas juntos. Creo que hay mucho que podemos hacer juntos y cosas que estamos haciendo incluso con Bernardo que nos potencian como instituciones y como grupos de trabajo. Así que en ese sentido, un gusto ha sido participar de esto. Te felicito. Los felicito a Bernardo porque también ha hecho un laburo de colaboración en el terreno impecable, y muy buena toda la participación del jurado, que para mí me sentí muy gratificado cuando me aceptaron, especialmente María y Sonia, que andábamos buscando quienes pudieran hacer una evaluación sesuda de esto, y me aceptaron sin ningún tipo de problema. La pobre Susana, medio que la amenacé. Entonces, pobre Susana, muchísimas gracias.
que me ha acompañado en un montón de cosas. Así que no los molesto más, los dejo seguir adelante y nos estamos hablando en otro momento. Yo me despido. Hasta luego. Chau, chau. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahora sí, Mabel. María. Sí, felicitar a María, la verdad que la tesis, la exposición fue magnífica, muy clara, muy amena, a los jurados por todo el trabajo, y bueno, el comité consejero ya se retiró, pero ya los conocemos y sabemos el potencial que hay ahí. Y en los comentarios del jurado escuché sobre calidad de carne, sustentabilidad, que habría que seguir investigando, seguir por ese lado. Entonces, obviamente, María, te ofrezco de parte de la Escuela para Graduados que te sigas formando en ella, podés hacer el doctorado, ya tenés mucha parte del camino realizado porque al tener una maestría ya hecha, y bueno, vi que tu idea es quizás viajar, bueno, una pasantía en Illinois, doctorado, qué sé yo, un convenio de cotutela, hay muchas posibilidades, así que la escuela sigue con las puertas abiertas, felicitaciones. Me parece ayer cuando vi por primera vez tus papeles en la escuela ingresando a la maestría en producción animal, que es una maestría bastante joven en la escuela, pero que tiene mucho empuje, mucha dinámica y la verdad que ha tenido directores excelentes. Y bueno, ahora seguimos con Marisa, que la conozco desde que era alumna de la escuela, así que sé quién es y seguimos con ese potencial sin duda. Así que bueno, muchas felicitaciones, que te vaya muy bien y que logres tus objetivos. Y muchísimas gracias al jurado. Muchísimas gracias, Mabel. Bueno, muchas gracias, Mabel, por las palabras. Creo que ahora sí nos estamos